Soy Ricardo Bautista, actor de doblaje, y soy la voz de Miguel Ángel de las Tortugas Ninja. Estás en Conversaciones Rockeras, en su 4º aniversario. Ya lo sabes, aquí hablamos de rock de forma diferente. Les mando un saludo muy grande y también Leo, Rafa, Donny y el maestro Splinter. Pero coman mucha pizza, pero que sea muy extraña. Saludos a todos mis amigos de Conversaciones Rockeras. ¡Caguabonga! Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Toño, qué gusto de tenerte nuevamente aquí. Gracias por la invitación. Resulta que este año se cumplen 50 años de un mítico disco que tú conoces muy bien, Kiss Alive, y pues eres el indicado para platicarnos esta gran historia de rock. Bueno, llevamos mucho tiempo queriendo hacer este programa. Y la verdad es que sí le traigo ganas porque pues es muy interesante hablar del disco de Kiss Alive. Es uno de los discos que tiene mejores historias, es uno de los discos de mayor trascendencia en el mundo del rock, en especial en el tema de discos en vivo. Es uno de los discos que ha influenciado a la mayor cantidad de guitarristas, cantantes. Es el disco que marcó la pauta de cómo se tiene que presentar un disco en vivo, para que suene como debe de sonar, para que todo esté nítido, todo se entienda. Y bueno, eso al mismo tiempo lo ha satanizado un poco porque al haber sido retocado en el estudio, pues hay mucha gente que se queja y dice, no, es que no es un disco en vivo porque hicieron trampa, por la razón que tú quieras, ¿no? Sin embargo, yo creo que el trabajo que se logró, además se dieron el lujo de tener como productor a Eddie Kramer, que bueno, había estado con Jimi Hendrix, con Led Zeppelin. La historia de Eddie Kramer no está en discusión, ¿no? ¿Qué pasa con este disco? Pues que después de que Kiss es firmado por Casablanca Records y edita sus primeros 3 discos, esos 3 discos no venden más allá de 150 mil copias cada uno. A nadie sabía quién era Kiss, no sé, ¿cómo te diré? El éxito que tenían en las giras de promoción de cada uno de los discos no se había reflejado en las ventas de esos primeros 3 discos. Entonces, no sé si tú sepas la historia de cómo llega Kiss a Casablanca o de dónde viene Casablanca Records. Casablanca es una disquera de reciente creación en esa época. El hijo de un actor muy famoso, Humphrey Bogart, que había filmado la película Casablanca. Neil Bogart había trabajado para la disquera Buddha. Deja Buddha para crear su propia disquera y le pone de nombre Casablanca Records en honor a su papá y pone el logotipo, ¿no?, de su disquera, una imagen icónica de la película Casablanca. Y la primera banda que firma es Kiss. Editan los primeros 3 discos. De hecho, Neil Bogart está involucrado en la producción del tercer disco porque los primeros 2 no pegaron. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para que esta banda que es tan exitosa en vivo, en giras, venda? Porque no podía salir ningún disco. Como éxito no tenían un sencillo en la radio, no tenían una gran promoción. Sin embargo, cada vez que se presentaban en vivo, a donde llegaban, llenaban, ¿no? Y siempre con el apoyo de bandas abridoras de cierto nivel, que también estaban arrancando. ¿Qué pasa? Que de esa nueva disquera de Casablanca, como no le iba bien con la venta de los discos, deja de pagarle las regalías correspondientes. Entonces el que era manager de Kiss en esa época, que era el famoso Bill Aucoin, le pone un ultimátum a la disquera. Le dice, si no me pagas todas las regalías que le debes a la banda, se cancela el contrato y me voy con otra disquera. Oye, te interrumpo tantito. Platícanos sí. Eso, porque eso para todos los fans de Kiss es muy importante. El rol que jugó el manager de Kiss para convencer al dueño de la disquera Casablanca, porque Casablanca en un principio no le apostaba a los discos en vivo, argumentaba que Kiss ya tenían 3 discos de estudio y que no lo habían hecho, pero el manager de Kiss fue muy insistente y le dijo, es que va a venir la explosión musical. Platícale a la gente esa parte de la historia. Sí, bueno, Bill Aucoin venía de ser productor de televisión,
nunca había sido un productor famoso, un manager famoso de grupos de rock. De hecho, él cuando los ve por primera vez en vivo, él es el que se acerca a la banda. En lugar de que la banda ande buscando un manager, él se acerca y les dice en el 73, ¿no? Por ahí cuando empezaban, yo los voy a hacer famosos y denme la oportunidad de ser su manager, yo me encargo. Y él fue el que los estuvo apoyando y promoviendo y los llevaba por aquí y por allá hasta que logró el contrato con Casablanca. Y después, como dices tú, del fracaso comercial de los 3 primeros discos, le pone también, él había tenido que poner hasta dinero de su bolsa, endrogarse hasta el cuello para poder solventar los gastos de las giras, de los efectos especiales, todo ese rollo de explosiones, de que la batería levitaba, todo esto que implicaba el show de Kiss, y que por eso los de Kiss tenían tantos problemas cuando ellos eran abridores. Los grupos a los que les abrían, llegaba un momento que les decían, ya no quiero que abras, porque cuando tú abres el concierto y das este espectáculo que nadie nunca había visto antes, ya cuando salgo yo como grupo principal, pues ya la gente ya no me hace caso. Ejemplo famosísimo, Black Sabbath en una gira en el 75, tenía 5 conciertos firmados con Kiss como abridor, y imagínate que los de Black Sabbath dijeran, ya no queremos que nos abra Kiss porque cuando salimos nosotros ya nadie nos hace caso. Kiss se robaba la noche. Es correcto. Pero nadie compraba los discos de estudio. Bueno, Toño, como platicábamos, pues Black Sabbath era muy celoso, no le gustaba que le robaran el show y pues Kiss los opacaba. Muchos grupos no quisieron alternar con ellos. Platícanos qué más sucedía en esos años de gira para Kiss. Pues mira, era muy curioso porque salía más caro montar el show que lo que recibían de ganancia de las entradas. Entonces siempre tenían pérdida, siempre. ¿Y quién cubría las pérdidas? Pues el manager, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente deciden grabar un disco en vivo, cuando no había la cantidad de discos en vivo que hay ahora. Ahora es muy común que un grupo haga una gira y edita el disco, edita el video, edita el DVD, todo este rollo, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados. O sea, de hecho ya es común que estás en la gira del grupo tal y estás esperando a que salga el disco en vivo de esa gira, ¿no? En esa época eso no existía y era como que un fracaso comercial y a lo mejor era como un souvenir, como parte de la gira, ¿no? Y luego hacerlo como disco doble, pues era todavía más complicado, se gastaba más dinero. Sin embargo, como decías hace rato, el manager es el que insiste una y otra vez, hasta que Neil Bogart, el dueño de Casablanca, dice, bueno, pues está bien, vamos a hacer el disco. Y además él, a través de los abogados, manda un documento donde amenaza, por decirlo así, a Neil Bogart y a Casablanca con rescindir el contrato que tienen con Kiss, llevarse los derechos de los 3 primeros discos, porque él está seguro que van a tener éxito de alguna manera. Entonces, bueno, deciden empezar a grabar una serie de conciertos a mediados del año 75. Graban un concierto en la ciudad de Detroit. En esa época, bueno, pues llenar el Cobo Hall, que aquí lo podemos ver en esta foto si se puede apreciar. El Cobo Hall era un complejo que tenía tipo centro comercial con lugar de conciertos. El lugar de conciertos en realidad se llama Cobo Arena, pero históricamente todos los fans de Kiss y hasta los no fans lo conocen como el Cobo Hall. Cabían como 12,000 personas, una onda tipo el Auditorio Nacional, ¿no? de capacidad. Y bueno, cuando graban ese show, el sonido era tan deficiente, tanto del lugar como en la forma de grabar el concierto. Sin embargo, lo dejan ahí guardado y siguen avanzando con la gira, y de repente llegan a Cleveland, graban un segundo concierto, se queda ahí también guardado, luego hacen otro en Iowa, luego hacen otro en Nueva Jersey, creo que también por ahí hicieron uno en Long Beach, en California. Y de esos 5 conciertos arman una sola secuencia de la lista de canciones que querían que vinieran en el disco.
son todas estas, ¿no? Pero cuando Eddie Kramer escucha la versión final, dice, no se entiende nada, están mal afinados, aquí se equivocó en esta parte. De hecho, hay videos famosos donde Gene Simmons se olvida de la letra de las canciones. Paul Stanley, que se la pasaba corriendo y brincando, no llegaba a tiempo al micrófono. O sea, está cantando una parte y corre y salta y no llega al micrófono a tiempo para cantar el coro. O mientras Ace Frehley está en el solo de guitarra, Paul Stanley anda por otro lado y cuando tiene que regresar, canta mal, o por no caerse como que se le desafina la voz. Pasan toda una serie de problemas en la grabación. También Gene Simmons con el tema de escupir fuego, soltar sangre, sacar la lengua, estar también como poseído, ¿no? Oye, Toño, platícanos un poco el impacto musical mundial que tuvo este disco, porque hasta ese momento Kiss era un acto local, un show local de Estados Unidos, no era muy conocido todavía en muchos países, y este disco es como una catapulta de lanza a nivel mundial que les permite una mayor exposición, que se vende aquí no solamente como una banda de rock, sino como un espectáculo. Pues mira, en realidad cuando sale el disco, el impacto que tiene, pues es fácil de entender, sobre todo en esa época por el tipo de ventas, ¿no? O sea, lo que no habían logrado con los primeros 3 discos, de repente este disco sale, el disco se edita el 10 de septiembre del 75. Y para enero de 76, o sea, en 3-4 meses, el disco ya era disco de oro. O sea, ya habían vendido 500,000 copias, que eran más de lo que habían vendido de los primeros 3 discos juntos. Y al mes ya era disco de platino. Y al siguiente mes doble platino, hasta que eventualmente fue 4 veces platino. En el 76 era algo pues, que no era muy común. O sea, ahorita ya puedes hablar de los millones y millones de discos de Michael Jackson, de AC/DC, de los famosos discos más vendidos de la historia, ¿no? Pero en esa época fue el boom y bueno, tuvo 2 repercusiones principales. La primera, resucita Casablanca, que estaba al borde de la quiebra, la disquera, y le pueden pagar, le mandan un cheque de $2 millones a Bill Aucoin, el manager, eso fue su ganancia. Pero imagínate qué ganancia le tocó a los de Kiss de las ventas del disco. Entonces, toda la inversión que hicieron durante 3 años la recuperaron en un par de meses con este disco. Entonces, imagínate el impacto que tuvo, ¿no? Bueno, Toño, a partir de este disco se genera la famosísima Kiss Army. Y aparte hay una historia muy curiosa de estos 2 personajes que aparecen en la contraportada, que son unos simples fans, sí, pero que continuamente los vemos en Facebook, de cómo ha pasado el tiempo. Se acaban de tomar una foto ellos 2 hace poco, sí, de cómo han cambiado físicamente. Platícanos estos detalles porque para un fan de Kiss son muy especiales. Pues mira, realmente vamos por partes. El tema de estos chicos, Bruce y Lee, ¿no? Que son muy famosos, Bruce Redut y Lee Nibbs, pues como dices tú, eran 2 chicos fans de Kiss que de repente deciden ir al concierto, quieren de alguna manera que los volteen a ver, ¿no? Cualquiera de los miembros de Kiss que me volteen a ver desde el escenario, ¿cómo llaman la atención? Entonces hicieron el póster que se puede ver aquí. Entonces lo dibujan, llegan, se paran, y un fotógrafo muy famoso en esa época, bueno, que de muchos años, Finn Costello, que ha tomado fotos para hacer promoción o portadas de muchos discos, los ve con el póster y les dice, oigan, pónganse aquí en medio del pasillo, les toma la foto, y lo que quería él capturar no era a los 2 chicos con el póster, lo que Finn Costello quería capturar era todo esto que estaba repleto, ¿no? El Cobo Arena estaba lleno. Entonces, pues estos chicos quedan ahí y cuando empiezan a hacer el diseño de la portada, de la contraportada, todo lo que era el paquete, ¿no? Del disco, escogen esta foto
Y estos chicos platican que fueron a comprar el disco a la disquera y de repente ven la portada, están fascinados con la portada y de repente uno le dice al otro, oye, ya le diste la vuelta, y cuando le dan la vuelta se dan cuenta de que son ellos. Entonces, bueno, obviamente se hicieron famosos, por decirlo de alguna manera, entre todos los fans de Kiss, porque tuvieron la suerte de salir en la contraportada. Y bueno, pues sí, periódicamente se toman la misma foto con el mismo póster, todavía lo conservan. Y bueno, pues es como una historia de cómo, en lugar de que Kiss hubiese exigido, o el manager en este caso, que pusieran en la contraportada otra foto del grupo para tener un poquito más de promoción, deciden poner a dos fans, porque siempre manejaban esa línea como de que nosotros queremos darle a los fans lo que nos pidan, ¿no? Y por eso siempre en todos los discos de Kiss había souvenirs, regalos, tatuajes, calcomanías, todo lo que siempre encontramos en los discos de Kiss durante los 70s, ¿no? Con respecto a la Kiss Army, un chico, Bill Starkey, que vivía en Indiana, escuchaba siempre una estación de radio, siempre. Es muy famoso porque la numeración de la disquera, hay muchos fans de Kiss, que hasta, ya ves que en Estados Unidos tú puedes ir a la oficina de placas y pedir que te hagan tu placa personalizada. Muchos fans de Kiss piden que los números de su placa sean las letras de la disquera, ¿no? Este chico empieza a marcar y empieza a mandar cartas a la disquera, amenazando con que van a ir a quemar las oficinas de la disquera si no ponen canciones de Kiss. Era un chico que lo estaba haciendo obviamente como una broma. Sin embargo, la disquera empieza a poner las canciones de Kiss. Y llega un momento donde pasan tantas veces las canciones de Kiss de los primeros 3 discos, que cuando Kiss se presenta en Indiana, en esas fechas por ahí de noviembre del 75, ya habían editado el disco. Era la primera vez que llenaban uno de los lugares más grandes para conciertos en Indiana. Entonces, cuando ellos hacen esa amenaza a la radio, lo firmaban como Kiss Army, porque amenazaban que iban a llevar un ejército a quemar la estación de radio, ¿no? Cosa que obviamente no iba a pasar, pero pues de ahí cuando Gene Simmons se entera de que ese es el nombre del club de fans, dice, ok, pues este puede ser el club de fans a nivel de todo Estados Unidos. Y entonces lo motiva para que el chico siga promocionando en la radio y cada vez más gente se aliste en la armada de Kiss. Oye, platícame un poco de eso del Kiss Army, porque se volvió como una marca propia de Kiss. Uh-huh. Se han editado cientos de playeras de Kiss. Millones. Y el que se ponga una playera de la Kiss Army es porque es un quisero de corazón, es un gran fan de Kiss, pero sí, le gustó mucho al público tener esa interacción con Kiss. Mira, yo creo que es una de las cosas que, así como todo el mundo sabe que Kiss fue el que inició la manera de mezclar la música, los conciertos, los discos con la mercadotecnia, y por eso existen hoy más de 3,000 productos licenciados, ¿no? Me refiero con licencia para venta oficial, más los que son piratas. Pues en esa época tampoco había club de fans oficial, y si los había, pues eran contados. A lo mejor los tuvo Elvis, a lo mejor los tuvieron los Beatles, a lo mejor los Stones, pero no era común que cada banda de rock tuviera su lista de fans, ¿no? Su club de fans. Y en este caso, esto marcó el concepto o el modelo para que la banda que fuera tuviera su grupo de fans oficial. Entonces tú ya tenías la manera, como dices tú, de ponerte la playera e identificarte con otros fans, y además de tener la manera de vender, ¿no? Porque en su momento también, después en los siguientes discos, te metían una especie de solicitud que tú llenabas y mandabas para quedar inscrito en la Kiss Army, pero te costaba tus $, no era gratis. Oye, antes de que se me olvide, ¿qué grupos tuvieron el valor de alternar con Kiss en esta época de ser abridores? Esa es una larga lista. Pues mira, yo creo que para empezar, el más famoso, más que atreverse, porque muchos eran como aceptar la oportunidad, ¿no? Pero pues puedes hablar, el más famoso yo creo que es Rush. Rush, como grupo abridor de Kiss, fue el que más giras estuvo, más tiempo estuvo, 74, 75,
Y hasta la fecha hay una gran amistad entre Geddy Lee, Gene Simmons, Alex Lifeson, Paul Stanley. Con Ace Frehley eran súper amigos. Con Peter Criss tuvo una gran amistad Neil Peart durante muchos años. Fue una de las personas que estuvo más cerca de él. Me refiero a Peter Criss, cerca de Neil Peart cuando estaba a punto de morir. Entonces, pues, hay muchos, o sea, sería como que interminable. No sé, o sea, por ejemplo, grupos que los dejaban que ellos abrieran. Por ahí me sé de algún festival donde abrieron para ZZ Top. Por ahí estaba Uriah Heep, por ahí estaba Black Sabbath, por ahí estaba y ya de los que les abrían a ellos, por ejemplo, muy famoso que los primeros conciertos de Kiss, ellos abrían para Blue Oyster Cult. Y de repente Blue Oyster Cult terminó abriendo para ellos, o sea, imagínate. Bueno, Toño, me decías de los grupos que fueron teloneros de Kiss, los que se aventaron a abrir el espectáculo de Kiss. Ya me mencionaste a Rush. ¿A qué otros grupos podrías comentar que compartieron cartel con Kiss en esos años? Pues mira, hubo muchos grupos que pasaron sin pena ni gloria. Por ahí hay un libro donde documenta cada uno de los conciertos desde el primero hasta el último del año 2002. Y bueno, hay grupos que si te digo los nombres, ni yo me acuerdo ni sé quiénes eran. Pero así como que famosos, que a la fecha todos tenemos en la mente, bueno, pues puedo empezar con el famoso Ted Nugent, que también fue telonero muchos años de Kiss, y bueno, después tuvo su propia carrera muy famosa. Montrose, de donde viene Sammy Hagar, el grupo Slade, grupos más suaves, digamos, REO Speedwagon, Journey, Cheap Trick, que no eran los grupos que tocaban ese tipo de rock tan fuerte. Pero pues por ahí estaba Nazareth, estaba Thin Lizzy, estaba Status Quo, estaba Blue Oyster Cult, como dije hace rato, el propio Styx, cuando empezaba, que Styx era considerado más una banda de progresivo al principio. Y bueno, pues para todos fueron oportunidades, ¿no? Digo, y ahorita no podemos mencionar a todos los que abrieron para Kiss después de este disco, ¿no? Que ya se está hablando de Iron Maiden, de AC/DC, de Van Halen, o sea, ya son grupos que se convirtieron en grupos de primer nivel, ¿no? Eso ya fue en los 80s, digamos. Fue a finales de los 70s, principios de los 80s, ¿no? Ok. Pero pues lo que pasa es que con este disco, yo creo que la forma en la que está grabado, que ahorita platicamos un poquito de eso, a todos los fans o a cualquiera chico de no sé, adolescente que lo escuchaba, pues podías sentir que estabas en el concierto. O sea, no lo escuchabas como algo que ves en la televisión o que escuchas en el radio. O sea, tú pones el disco y hasta la fecha lo pones y sientes que estás ahí metido con toda esta gente, ¿no? A eso voy. Yo creo que ese es el tema principal o el gran misterio de este disco. Uh-huh. Porque mucha gente se atrevió a decir que este disco está truqueado, uh-huh, que tiene sus detalles de producción, es que correcto. Algunas canciones no fueron interpretadas como tal, que tuvieron unos arreglitos, Uh-huh. pero yo creo que eso es un factor común en muchos discos en vivo, Sí. sobre todo de rock. Pero tú platícanos la historia de este disco en particular, de si existe ese misterio, si fue real o no. Pues sí fue real. Digo, de hecho por eso, por ahí de los 80s había un disco de Rod Stewart que decía Absolutely Live y aclaraba en la parte de atrás, este es uno de los primeros discos que no ha sido trucado en el estudio. Años después hubo un Absolutely Live de Toto que aclaraban lo mismo, lo cual te da a entender que todos los discos en vivo, al momento de la mezcla, al momento de la edición, pues tienes errores. Entonces, oye, Armando, ¿qué crees? Te equivocaste en esta parte de la guitarra, ven, vamos a grabarlo en el estudio y lo editamos y quitamos la parte en vivo y ponemos la parte en estudio y en la mezcla ya suena como si hubieras tocado bien en la parte en vivo. Entonces, bueno, si tienes un productor como Eddie Kramer, que como decíamos hace rato, no sé, los más famosos ejemplos serían Jimi Hendrix y Led Zeppelin, lo quisquilloso que era, lo meticuloso que era,
Entonces se dio cuenta de que tenía que regrabar todas las voces de Gene Simmons, todas las voces de Paul Stanley, todos los coros de los 4, todo el bajo de Gene Simmons, todas las guitarras de Paul Stanley, todas las guitarras rítmicas o todos los riffs de Ace Frehley, que también estaban sucios, y nada más dejó las partes de la batería y dejó algunos de los solos de Ace Frehley, porque él estaba fascinado con Ace Frehley. Tanto así que cuando sacaron los 4 discos solistas en el 78, él fue el productor de Ace Frehley y no quiso producir a los otros 3. Oye, ¿tú crees que la banda internamente sabía que tenían un gran disco o no lo dimensionaron en ese momento y con los años, con la historia de Kiss, se magnificó este disco? Tú que conoces mucho la interna de Kiss, yo creo que ¿cuál era el sentimiento? Yo creo que no tenían idea de lo que iba a pasar con el disco. O sea, sí estaban conscientes de que como sonaban en vivo, no sonaban en el estudio. Eso ya era culpa del estudio, del productor, del ingeniero de sonido, de lo que tú me digas. Pero realmente, la manera de tocar las canciones en el estudio, si tú escuchas el disco de Hotter Than Hell o escuchas Dressed to Kill, el disco está tocado perfecto, nota por nota, pero está muy mal grabado, ¿no? Los 3 primeros discos, el problema que tienen es que suenan mal. Entonces, cuando sale el disco en vivo y les dan la oportunidad de regrabarlo todo en estudio, la manera de tocar todos los instrumentos en estudio bien hace que el disco, cuando mezclan todo, suene bien. Entonces ya las voces están afinadas, entran a tiempo, las guitarras están afinadas, el bajo. La batería de Peter Criss, por alguna razón, sin ser el mejor baterista de la historia, todo lo que tocó en esos conciertos de donde salen los audios para este disco es de lo poco que no se tuvo que retocar. Entonces, pues yo creo que cuando sale la edición final, yo creo que cuando ellos mismos se escuchan, no pueden creer que son ellos los que están tocando en ese disco, ¿no? Porque no sonaban así de bien en vivo. Lo que atrapaba a la gente era la energía y sobre todo el espectáculo, ¿no? Oye, Toño, platícame un poco más del setlist y platícame fundamentalmente del trabajo de ejecución de Peter Criss, porque yo he hablado con algunos fans de Kiss y me dicen que el solo de 100,000 años de este disco es muy bueno, pero también me llama mucho la atención que, por ejemplo, en el setlist está Parasite, que es una de las grandes canciones de Kiss, una joya olvidada. Y también el lado 4 del disco, del acetato, se me hace el más poderoso, porque viene Rock Bottom, viene Cold Gin, viene Rock and Roll All Night y viene Let Me Go Rock and Roll. Entonces, platícame de toda esta situación del setlist. Pues mira, así como tú mencionas por partes, ¿no? Yo creo que cuando jóvenes, chicos, adolescentes, depende de la edad de cada quien cuando lo escuchó, escuchar el solo de batería de 100,000 años de Peter Criss, en ese momento, ubiquémonos en la edad que teníamos, en los conocimientos que teníamos de la música o de los que ya empezaban a tocar batería, ¿no? Obviamente te quedas, pero fascinado, y sobre todo por la duración, ¿no? Porque de repente dura y no se acaba y no se acaba. Con el paso del tiempo, y vas aprendiendo un poco más, y vas comparando, y vas conociendo bateristas de otro nivel, pues te das cuenta de que no es el solo de batería más impactante de la historia. Sin embargo, la manera de tocar de Peter Criss, que traía toda la influencia de jazz desde que empezó a tocar, no sé si sepan, así como anécdota por ahí, que Peter Criss fue alumno, asistente, así como, no sé cómo decirlo, pues sí, asistente, ¿no? De Gene Krupa, ¿no? Uno de los bateristas más famosos de jazz y de grandes bandas. Entonces, la manera que tenía de tocar Peter Criss no era propiamente un baterista de rock, como digamos John Bonham, por ejemplo. Sí, él estaba más orientado a la big band. Sí, ejemplo, con swing, con jazz, con... Sí.
Entonces, todo lo que él hace en ese solo de batería, que aparentemente suena muy simplón o muy monótono, la realidad es que hace cosas que nunca pudo hacer Eric Carr, jamás podría haberlo hecho Eric Carr, y jamás lo hizo el propio Eric Singer, que Eric Singer es un baterista muy técnico, y cuando Eric Singer quiso emular este solo de batería, no pudo, y nunca pudo. Y Eric Singer estuvo con Kiss no sé cuántos años, y nunca pudo igualar el solo de batería por los matices y todos los detalles que ponía Peter Criss en el solo, ¿no? Y obviamente estaba diseñado para llegar a un punto donde se volviera de una forma más tribal, ¿no? O sea, como que más como de apoyo para que Paul Stanley pudiera salir y poder interactuar con el público y hablar con el público. Entonces el solo de batería se volvía como nada más la parte de atrás, como para ir llevándole el ritmo y la cadencia. Y cuando Paul Stanley terminaba de hacer toda su plática con la gente, reiniciaba la canción. Y para mí es la mejor parte de la canción, la parte final. Ya después del solo, no el solo por sí solo, ¿no? Oye, te quiero hacer una pregunta muy de baterista. Me llama mucho la atención los toms de Peter Criss de esa época. Por ejemplo, ahorita que estoy mostrando el póster de la edición del disco en México de Gamma. Sí. Si te das cuenta, no trae los parches de abajo. Él acostumbraba mucho tocar de esa forma, y no sé si es una batería Tama, Pearl la que traía en esos años, pero ¿cuál era el objetivo de no usar parches abajo? ¿De darle más profundidad a su sonido? Sí. ¿O por qué lo hacía? Sí, son lo que se conoce ahora como concert toms, que son obviamente para que tengas un sonido mucho más profundo, mucho más... cuando tú pegas, si tú tienes los parches arriba y abajo debidamente afinados, pues tú pegas y te da la nota o te da el sonido que estás buscando y se escucha y se apaga. Pero con ese tipo de tambores pegas y la nota queda sostenida. Entonces, pues, aquí se puede apreciar que sí tiene las entradas para los tornillos para sostener el aro que ponga el parche. Ya después, ya no venían estos herrajes, ya nada más los toms estaban ya diseñados para que no tuvieran el parche de abajo. Ese era el sonido que a él le gustaba. Eric Carr al principio trató de imitarlo, pero no era su sonido, y eventualmente las baterías de Eric Carr ya tenían los dos parches, ¿no? Arriba y abajo. Son estilos, son gustos, es el sonido que estás buscando. Todos los bateristas pueden tener la misma batería y cada quien la va a afinar diferente, ¿no? Oye, platícame del setlist de Parasite, de todas estas canciones que te mencionaba. Me estabas preguntando, ¿y por qué quitaron Parasite del setlist? Pues porque la canción no es de Gene Simmons, es de Ace Frehley. Entonces ya sabes, sus pleitos de derechos de autor por un lado, y por otro lado Gene Simmons, pues yo por qué voy a tocar una canción que escribió Ace Frehley, si Ace Frehley ya no está en la banda. Entonces como que la fueron dejando ahí en el olvido. Y bueno, pues obviamente porque este setlist está basado en los primeros 3 discos. Y ya el setlist de Kiss de la actualidad, pues cómo metes 20 discos de estudio en 20 canciones que tiene un setlist. Entonces fueron dejando fuera muchas de las canciones de este disco, hace a miles de años que no las tocan, ¿no? Oye, ¿te parece que el lado 4 del disco es el más poderoso? A mí me gusta más el primero, por la manera en la que empieza. La secuencia de las 5 canciones del primer lado son mis favoritas. Pero sí, efectivamente, el lado 4 es como que ya están en un momento del show donde ya están en lo más alto, donde hay más explosiones, donde viene la batería que levita, donde viene el confeti, ¿no? En lo personal, Rock and Roll All Night, que siempre fue como el himno, y a partir de ahí se volvió la canción con la que cerraban la mayoría de los conciertos, no es mi canción favorita. Si dejaran de tocarla sería fabuloso. Tuvieron muchas giras donde abrían con otras canciones y cerraban con Detroit Rock City, pero esa es otra historia. Y bueno, pues a fin de cuentas la canción que me pongas suena bien, suena poderosa, suena bien tocada, suena limpio. El disco está bien grabado, bien mezclado, bien editado. Entonces, pues yo creo que sí es uno de los mejores discos en vivo de la historia. Y no lo digo nada más como fan de Kiss, lo digo como fan de la música. Creo que es una maravilla este disco. Se incluyeron Nothing to Lose, que no es un gran tema de Kiss, aunque yo sé que para los kisseros representa mucho, pero... Sí, digo, Nothing to Lose era una canción que tenía
mucho juego en vivo, sobre todo por la manera en la que interactúan las voces entre Gene Simmons y Peter Criss. Y Peter Criss canta el coro, hace los gritos. Obviamente era una canción que le gustaba mucho a la gente cuando lo tocaban en vivo, ¿no? Oye, Toño, pues ha sido un verdadero placer hablar de este disco de Kiss Alive, que este año cumple 50 años. 50. Y de todo lo que significó para el mundo de Kiss, para el Kiss Army, para el mismo grupo, toda la trascendencia musical que hubo. Pero pues obviamente no puedo dejar de preguntarte, este es el póster de la edición mexicana de Kiss, de Discos Gamma, que es muy apreciado por los fans. Sí. Y pues este es el disco como tal, el acetato, la famosa galleta que yo le digo que es el centro azul que están ustedes apreciando. ¿Cuánto tiempo tardó en salir en México después de que sale en Estados Unidos? Fíjate que revisando el disco, en la marca ahí de fecha, el disco está editado en 1976. Si el disco original salió en septiembre de 75, pues pudo haber salido en enero o en diciembre, o sea, no sabemos si salió a los 6 meses o al año, no tengo idea. Pero bueno, esta edición que tengo es de 76. Como puedes ver aquí, en lugar de decir Kiss Alive, como los demás, tiene aquí así Kiss en vivo, ¿no? Y todos los nombres de las canciones están en español. Ah, sí. Lo cual la traducción siempre era muy gracioso cómo traducían Qué buen los tema nombres de las canciones. Eso yo no lo entiendo y ojalá alguien que nos esté viendo ahí en el público nos lo pueda explicar, pero resulta que algunas ediciones tienen más valor entre los coleccionistas al tener la traducción en español. Curiosamente. No tengo idea. Entonces, es bastante significativo esto, ¿no? Hay gente que se desvive en conseguir discos en edición mexicana, de Argentina, de Colombia, de España, simplemente porque venga la traducción en español, en castellano. Es increíble ese dato. No, además estoy viendo aquí todas estas pequeñas leyendas, ¿no? De dónde queda la dirección y fue producido y las canciones fueron publicadas, todo viene también en español. Claro. Sí. La verdad es que no sé de dónde le dan más o menor valor al disco por venir en español. Pero bueno, curiosamente, si ponemos la edición más reciente o la edición de aniversario y pones esta versión, suena excelente, la versión mexicana, nada que pedirle a las reediciones de Estados Unidos. La verdad es que siempre se va a escuchar bien el disco, sin duda. Caray, es que dejaron un disco para la posteridad Kiss. Sí. Yo creo que pues este es un gran disco de toda la historia del rock, de los álbumes en vivo que conocemos. Y me atrevo a pensar que el mismo grupo no supo dimensionar el éxito que iban a alcanzar con este disco. Sí. Y de cómo iban a influenciar a generaciones de fans, de músicos, que siguen recordando este disco como una piedra angular. Podrías hacer este mismo programa y puedes invitar en lugar mío al músico famoso que quieras, de los grandes así, y todos están influenciados por este disco. Grandes guitarristas hablan de Ace Frehley es mi héroe por tal y tal canción, o por tal razón, o por tal momento. La verdad es que es un gran disco, y bueno, podríamos hacer, no sé, varios programas de lo mismo. Oye, Tulio, pues yo te agradezco tu hospitalidad. Hace un rato que no venía acá. Y pues nada, no me queda más que decir... Larga vida para Kiss Alive. Qué bueno, gracias. Cumple 50 años en este mítico 2025 que celebran todos los fans. Y gracias a todos los que nos vieron. Y pues ya lo saben, aquí hablamos de rock de forma diferente. Y escuchen rock en el formato que sea. Saludos, hasta la próxima.